Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, esta es la materia de física, unidad 1, hecho por Tania. Primero que todo debemos saber el temario. El primer es el concepto de la fuerza, luego la fuerza fundamental, tercero fuerza gravedad normal, 4 representación de fuerzas, quinto efectos de la fuerza y sexto 2 o más fuerzas en los cuerpos. Este es el temario, o sea, lo que se va a pasar dentro de todas estas diapositivas. Primero que todo debemos saber el concepto de la fuerza. La fuerza es la manifestación cuando 2 o más cuerpos interactúan entre sí. La interacción puede producir cambios de forma o generar movimiento. Ahí podemos ver un señor trasladando una caja. Eso ahí se está ejerciendo fuerza de roce. Primero que todo debemos saber las fuerzas fundamentales. En física, las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas que representan una constante interacción con los objetos. Ya. Algunos ejemplos serían fuerza de gravedad, fuerza de electromagnetismo y fuerza nuclear, que estas nos permiten la vida. Primero que todo vamos a hablar sobre la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, estudiada por Newton, corresponde a la principal fuerza a la que se ven sometidos los objetos en una aceleración perpendicular a la superficie terrestre, apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo se representa una fuerza? Se representa de forma vectorial debido a que las fuerzas se ejercen en dirección y sentido. En el sistema internacional se utiliza los newton, o sea la N mayúscula, en la cual es equivalente a kilogramos por masa y dividido por 5 al cuadrado. La fuerza se aplica sobre un cuerpo la fuerza que se aplica sobre un cuerpo es proporcional a su aceleración. Esta puede variar dependiendo del peso y del objeto. Ya, ahora vamos a ver los efectos de la fuerza. Los efectos de la fuerza son diversos de magnitud, dirección y sentido. En los efectos de la fuerza existen dos tipos de cambios, en este caso, los cuales son cambios de forma y cambios de movimiento. Primero que todo vamos a ver los cambios de forma. Una fuerza puede modificar la forma de un objeto, según sea su característica, puede ser momentánea o permanente. En una lata, el cambio de fuerza es permanente, a lo cual cuando uno aprieta una lata, esta no vuelve a su forma normal, por lo que es permanente. En cambio, en un resorte, si nosotros lo estiramos y luego lo soltamos, nos podemos dar cuenta de que el tiro vuelve a su forma natural, o sea que es momentánea. Vamos a verlo dentro del efecto de la fuerza. También están los cambios de movimiento. Hay 3 tipos: a favor de movimiento, en contra de movimiento y cambio de dirección. A favor de movimiento aumenta su rapidez. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, a esa bolita que está ahí abajo, yo la empujo más de la que ya, o sea, si va cayendo y yo la empujo más, estoy favoreciéndola, o sea, estoy aumentando su rapidez. En cambio, en contra de un movimiento, o sea, disminuye su rapidez. ¿A qué se refiere? Cuando yo me puedo poner delante de esa bolita que está ahí y esta se va a detener, o si yo me pongo atrás y la voy agarrando de poquito, se va a ir deteniendo. Y cambio de dirección, trayectoria u rapidez se refiere a que yo la puedo empujar a un solo lado con una tal fuerza y luego la puedo empujar hacia otro lado con otra fuerza. ¿Qué ocurre cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo? Bueno, aquí podemos ver una imagen sobre un cubo que está cayendo en el agua. La fuerza 1 es sobre la fuerza que tiene hacia arriba, o sea, para irse hacia arriba, y lo cual es de 60 newton, y para caerse, o sea, la fuerza 2 es de 80 newton, y no se está aplicando ninguna fuerza hacia los lados, entonces solamente se está aplicando lo de hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Nosotros queremos saber cuál es la fuerza neta, la fuerza neta es menos 20 newton. ¿Cómo lo podemos saber? Se puede restar. ¿Cómo? Nosotros ponemos el valor más alto arriba y luego el valor más bajo abajo y se hace una resta sin contar los signos. Luego se resta, te va a dar un resultado, en este caso 80 menos 60 es igual a 20, y luego nosotros tenemos que ponerle el signo según sea. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo el signo es del mayor dígito es menos, nosotros tenemos que ponerle al resultado que nos dio la resta un menos, ¿ya? En este caso, menos 20 newton. Y ya, ¿qué ocurre cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo? Ya, esto lo vamos a ver en general.
El efecto final sobre un cuerpo de la acción de las múltiples fuerzas se conoce como fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas. Para la suma de las fuerzas se debe considerar dirección y sentido, ya que según hacia donde apunte la fuerza, esta será positiva o negativa. Ya en este caso nos dio la fuerza neta en el cubo menos. Ahora vamos a ver las fuerzas cotidianas. Quiero aclarar que las fuerzas cotidianas hay más fuerzas, pero nosotros solamente vamos a ver las principales. Ya, las fuerzas cotidianas son aquella fuerza física que se experimenta en la vida diaria y que se puede influir en el movimiento o en la estabilidad de los objetos. Primero que todo vamos a ver la fuerza de gravedad que nace frente a la observación de la caída del objeto bajo el planteamiento que algo arrastra y esto cambia según su masa. ¿Ya? Ahora vamos con la fuerza de Rosa, que se describe como aquella fuerza causada por el contacto de dos superficies y se opone al deslizamiento o movimiento del objeto. Es dependiente del objeto y la superficie porque siempre cambia con esto, ¿ya? O sea, la fuerza de gravedad nosotros podemos tiramos un objeto, luego podemos tirar otro objeto, ¿ya? En cambio, aquí la fuerza de Rosa es como arrastrar, ¿ya? Ahora, la 3 es la fuerza elástica. Al observar un objeto, es posible que estos sufran deformaciones. Cuando éste consigue volver a su forma original, se le considera un material elástico. Ese material se puede estirar o comprimir y depende de la fuerza que se aplique. Estas fuerzas que fueron mencionadas son muy parecidas. Por ejemplo, la fuerza elástica es muy parecida a los cambios de forma. La fuerza de roce, muy parecida a cambios de movimiento. Y la fuerza de gravedad es muy parecida a las de gravitacionales. O sea, aquí te estoy dando dos definiciones muy parecidas. Ahora vamos a ver lo que es, ¿cómo se llama? Ahora vamos a ver, ¿cómo se llama? Un video en total sobre todo esto, ¿ya? Primero que todo vamos a ver dos videos. El primer video se trata sobre fuerza, elementos y tipos. Y el segundo video es sobre identificando tipos de fuerza. Ya este aquí te va a salir como que es para hacer un libro y te va a pedir hacer algunas cosas. Esas tú las puedes hacer porque te va a servir de mucho y para comprobar. Ya, pero primero que todo vamos a ver con el video anterior que yo les había ya mencionado. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. Es común que cuando escuchamos el término fuerza, pensemos en levantar o empujar algo. También puede recordarnos a algunos personajes. Sin embargo, a partir de hoy lo relacionarás directamente con esta persona. Él es Isaac Newton. Newton fue físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático, además de ser el autor de varios principios físicos. Fue de hecho quien describió la ley gravitacional universal y quien estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. A partir de estos estudios es que se logra concluir en que la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos materiales. Además, en honor a este científico, la unidad de medición para la fuerza es el Newton y se representa con una N mayúscula. El instrumento de medición que se utiliza para medirla es el dinamómetro, inventado también por Newton. Para comprender cómo actúa la fuerza sobre un cuerpo u un objeto, es necesario definir sus 4 elementos. La primera es la magnitud. Esta se refiere a la cantidad de fuerza que se está aplicando. Por ejemplo, indicar que se aplica una fuerza equivalente a 500 newtons. Luego tenemos la dirección. Esta se refiere a la orientación en la que se aplica la fuerza. Por ejemplo, indicar si se aplica hacia el norte. En tercer lugar, tenemos el sentido, que se refiere a si la fuerza se aplica adelante o hacia atrás.
Y finalmente tenemos el punto de acción, que corresponde al lugar exacto en donde se está aplicando la fuerza. Ahora analizaremos varios tipos de fuerzas que existen. Iniciaremos con la fuerza normal. Esta fuerza es la que se ejerce desde la superficie hacia el objeto y actúa específicamente de manera perpendicular y hacia afuera. Independientemente si es una superficie plana o inclinada, siempre actuará de esta forma. Luego tenemos la fuerza de tensión. Esta es la que se aplica a un cuerpo elástico que tiende a producir una tensión. Por ejemplo, la que se ejerce desde la cuerda hacia un objeto colgante. Ahora tenemos la fuerza de rozamiento o de fricción. Esta es la que surge por el contacto entre dos cuerpos y se debe a las imperfecciones o rugosidades que existen en las superficies. Además, estas siempre actuarán en dirección contraria a la fuerza, por lo que se opone al movimiento. En este caso, la fuerza de fricción que se da entre el suelo y la caja se opone a la fuerza que está realizando la persona. Por otra parte, tenemos la fuerza elástica. Esta es la ejercida por objetos como resortes, los cuales tienen la capacidad de estirarse y contraerse hasta volver a su posición normal. Finalmente, tenemos la fuerza de gravedad. Esta es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos hacia su centro. Aunque actualmente sabemos que la fuerza gravitacional también se da entre los objetos, de acuerdo con su masa y la distancia en la que se encuentran. Por ejemplo, entre la Luna y la Tierra. Es por esto que todos los movimientos que observamos y experimentamos, más todos los demás que no logramos percibir, se dan gracias a las múltiples fuerzas que actúan constantemente. En nuestra próxima clase de esta unidad estudiaremos. Ya, bueno, ese ha sido el primer video. Ahora vamos a ir con el segundo, que te pide hacer unas cuantas cosas que uno las puede hacer para comprobar, para que también eso te sirva a ti. ¿Ya? Hola niños y niñas, hoy los quiero invitar a preparar conmigo un libro de juegos de fuerza, porque estoy trabajando justo en el tema de los diferentes tipos de fuerza. Esta vez me acompaña un amigo profesor que se llama Javier para que entre los dos les contemos algunas experiencias que nos han servido para entender mejor este concepto. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes mi experiencia. Con los niños de la escuela donde trabajo, Perdón. Hola niños y niñas, hoy los quiero invitar a preparar conmigo un libro de juegos de fuerza, porque estoy trabajando justo en el tema de los diferentes tipos de fuerza. Esta vez me acompaña un amigo profesor que se llama Javier para que entre los dos les contemos algunas experiencias que nos han servido para entender mejor este concepto. hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes mi experiencia.
Con los niños de la escuela donde trabajo, hemos estado jugando y aprendiendo sobre el concepto de fuerza. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro, la fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos. Es la acción que causa el movimiento de los cuerpos y sus variaciones. Detención, aceleración, cambio de dirección y también la causa de las deformaciones y rotura de los cuerpos. ¿Han visto cuando un karateca rompe un bloque de hielo? Pues ahí está aplicando mucha fuerza. Así es. Además, es importante saber que existen diferentes tipos de fuerzas. Por ejemplo, con mi curso hicimos lo siguiente. En parejas, buscaron 2 libros de un número de páginas similar. Intercalaron las páginas así. Luego de esto, tiraron de cada libro. ¿Imaginan qué pasó? Intenten hacerlo con su compañero. Si quieren, pueden detener el video acá y realizar la experiencia. O también pueden hacerlo después que les expliquemos qué pasó. Podríamos agregar este juego al libro que estás haciendo. Al intercalar las páginas, estas se friccionaron entre sí, lo que les dificultó separar los libros. Esta fuerza que se ejerce entre dos superficies en contacto se llama fuerza de roce, de fricción o de rozamiento. La fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos en contacto. Podemos poner en el libro de juegos mover la estatua. Uno de ustedes es la estatua, inmóvil, y el resto debe trasladarlo del lugar. ¿En qué superficie será más fácil? ¿En la cancha con pasto o en el piso de cerámica? Muy bien, en el piso de cerámica. Mientras más rugosa sea la superficie en la que se produzca el contacto, mayor será la fuerza de roce. Por eso en el pasto sería más difícil mover la estatua. Mientras mayor sea la masa del objeto que desplazamos sobre una superficie, mayor será la fuerza de roce. Por ejemplo, si movemos estas 2 cajas en el piso de cerámica, ¿sobre cuál habrá mayor fuerza de roce? Caja 2. Caja 1. Si creen que es más fácil trasladar la caja 1, es correcto, ya que tiene menor masa que la caja 2. Ahora miren lo que tengo por aquí. Un imán. Otro tipo de fuerza es la fuerza magnética. ¿La conocen? El imán es capaz de ejercer fuerza magnética que actúa a distancia atrayendo ciertos objetos. Podemos incluir en el libro un juego. ¡Ya sé! Agarra, agarra. Consigan un imán, una lata, un palo de helado, un clip, un papel, un alfiler y diversos objetos. Acerquen el imán a cada elemento y verán que es capaz de atraer algunos de ellos según el material del que estén hechos. El grupo que más agarra objetos con el imán gana. ¿Cuáles son los objetos que puede atraer el imán? Considera en tu libro juegos relacionados con otra fuerza a distancia. La fuerza de peso o gravedad se refiere a que todos los seres vivos y los objetos en la Tierra están sometidos a una fuerza denominada fuerza de gravedad o peso.
la cual los atrae hacia el centro del planeta. El peso de un cuerpo depende de su masa, es decir, mientras mayor sea su masa, mayor será su peso. Bueno, los invito a crear un libro de juegos del curso. Pueden pensar e investigar diferentes juegos en donde puedan experimentar y aplicar los distintos tipos de fuerza que hemos visto. La fuerza de roce, la fuerza magnética y la fuerza de gravedad. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias y conocimiento. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! Ya bueno, ahí ya está terminando este video. Ya. Ahora ya vamos como por lo último ya. Ya. Acá hay unas preguntas que ustedes pueden hacer. Estas preguntas les van a servir de mucho si es que están estudiando para esta materia o si es que están haciéndolo por algo de que les guste, pues se pueden hacer estas preguntas. Todas estas preguntas se pueden responder en esta diapo, ¿ya? Y por último, gracias por ver. ¡Chao!